Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros oyentes. Agradecemos a Dios por la presencia desde los Estados Unidos, de los hermanos desde Panamá, Alemania, México, Honduras. Están con nosotros. Vamos a tener la oración de apertura. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias por este conocimiento, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por estar a nuestro lado, Señor. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues ante tu presencia, Señor, no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, Señor, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a cambiar. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras manos, Señor, para poder entender, para amar y hacer tu voluntad. Guarda, oh Dios, y bendice cada uno de los oyentes que ya están conectados con nosotros desde los distintos países, Señor, cada hogar que abre sus puertas para escuchar la lectura diaria de tu palabra. Oh Padre, fortalece y guarda a los hermanos que están con nosotros desde los Estados Unidos, desde Panamá, desde Alemania, desde México, desde Honduras, Señor. Bendice cada uno de ellos, que en ellos se pueda cumplir tu promesa revelada a la humanidad. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da semiente al que siembra y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca, no volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras, y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado. Guarda, Señor, fortalece las familias, bendice a tus hijos, y que tu Espíritu Santo sea el que guíe cada uno de los capítulos que leemos, Señor, que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas de ese conocimiento pleno y nos llene de esa fortaleza para ejercer tu voluntad, Padre bueno. No nos desampares, Señor, te necesitamos. Todo te lo he rogado en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces ya a iniciar con el capítulo 11 para este día, si Dios nos concede esta oportunidad, pues vamos a ir avanzando en la lectura de los capítulos 11, 12 y 13. Bueno, San Lucas, capítulo 11, escuchemos. Lucas capítulo 11. Y aconteció que estando él orando en un lugar, como acabó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando orareis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre santificado, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del malo. Díjoles también: ¿Quién de vosotros tendrá un amigo, e irá a él a medianoche, y le dirá: Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de camino, y no tengo qué ponerle delante? Y el de dentro respondiendo, dijere: No me seas molesto, la puerta está ya cerrada, y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y darte. Os digo que aunque no se levante a darle por ser su amigo, cierto por su importunidad se levantará y le dará todo lo que habrá menester. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os será abierto. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se abre. ¿Y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? O, si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O, si le pidiere un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos,
sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de él? Y estaba él lanzando un demonio, el cual era mudo. Y aconteció que salido fuera el demonio, el mudo habló y las gentes se maravillaron. Mas algunos de ellos decían, en Belzebub, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y otros, tentando, pedían de él señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo estará en pie su reino? Porque decís que en Belzebub yo echo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios en Belzebub, ¿vuestros hijos en quién lo echan fuera? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, cierto el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el fuerte armado guarda su atrio, en paz está lo que posee. Mas si sobreviniendo otro más fuerte que él le venciere, le toma todas sus armas en que confiaba, y reparte sus despojos. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo saliere del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, me volveré a mi casa de donde salí. Y viniendo, la halla barrida y adornada. Entonces va, y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados, habitan allí. Y lo postrero del tal hombre es peor que lo primero. Y aconteció que diciendo esas cosas, una mujer de la compañía, levantando la voz, le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo, y los pechos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y juntándose las gentes a él, comenzó a decir, esta generación mala es, señal busca, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque como Jonás fue señal a los ninivitas, así también será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del austro se levantará en juicio con los hombres de esta generación, y los condenará, porque vino de los fines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Nadie pone en oculto la antorcha encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La antorcha del cuerpo es el ojo, pues si tu ojo fuere simple, también todo tu cuerpo será resplandeciente, mas si fuere malo, también tu cuerpo será tenebroso. Mira pues, si la lumbre que hay en ti es tinieblas. Así que, siendo todo tu cuerpo resplandeciente, no teniendo alguna parte de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una antorcha de resplandor te alumbra. Y luego que hubo hablado, rogóle un fariseo que comiese con él, y entrado Jesús, se sentó a la mesa. Y el fariseo, como lo vio, maravillóse de que no se lavó antes de comer. Y el Señor le dijo, ahora vosotros los fariseos, los de fuera del vaso y del plato limpiáis, mas lo interior de vosotros está lleno de rapiña y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Empero de lo que os resta, dad limosna, y he aquí todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, y la ruda, y toda hortaliza, mas el juicio y la caridad de Dios pasáis de largo, pues estas cosas era necesario hacer, y no dejar las otras. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Y respondiendo uno de los doctores de la ley, le dice,
Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo, ay de vosotros también, doctores de la ley, que cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, mas vosotros ni aun con un dedo tocáis las cargas. Ay de vosotros, que edificáis los sepulcros de los profetas, y los mataron vuestros padres. De cierto dais testimonio que consentís en los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, mas vosotros edificáis sus sepulcros. Por tanto, la sabiduría de Dios también dijo, enviaré a ellos profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que de esta generación sea demandada la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Así os digo, será demandada de esta generación. Ay de vosotros, doctores de la ley, que habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban impedisteis. Y diciéndoles esas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a apretarle en gran manera, y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar algo de su boca para acusarle. En este capítulo 11 vemos entonces el modelo de la oración perfecta que también la detalla el Evangelio de San Mateo. Nosotros como iglesia pues usamos la del Evangelio de San Mateo. Esta difiere un poquito en la parte final. Nos narra entonces el Evangelio que estaba Jesús orando en un lugar. Esta práctica era sumamente cotidiana en el Divino Maestro. Los discípulos conocían este itinerario del Señor. Y cuando él terminó de orar, entonces uno de sus discípulos le llama y le dice que lo enseñe a orar, que enseñase a sus discípulos a orar, así como también Juan enseñó a sus discípulos. Fíjense qué legado de este gran siervo de Dios, Juan el Bautista, cómo entró en aquella ardua enseñanza a todos los seguidores, pues la oración es parte fundamental de una vida devocional. Y el Señor, por supuesto, acepta esta petición y les dice, bueno, cuando oréis, decid, y comienza entonces a enseñarlos. Fíjense la manera hermosa en que el Señor detalla la oración perfecta. Es necesario tener ese vínculo, reconocer ese vínculo de hijo y padre en Dios. Esa paternidad, Padre nuestro. Y nótese cómo el Señor nos enseña y usa el primer pronombre personal en plural. Nosotros, Padre nuestro, usándose, es decir, el adjetivo posesivo de nuestro. No empieza a decir Padre mío que estás en los cielos. Siempre Dios buscando el beneficio del pueblo en general. Y Él les dice entonces en la oración, santificado sea tu nombre. Muchos argumentan, pero si Dios es santo, ¿cómo vamos a pedir que sea su nombre santificado? Bueno, en Levíticos capítulo 10 nos revela la palabra que cuando nosotros nos acercamos a Dios, en nuestras es maravilloso eso que nos revela la palabra de Dios. Y a veces no entendíamos, bueno, pero ¿cómo es que santificado sea tu nombre si ya el nombre del Señor es santificado? Y en la palabra de Dios nos dice así, algo maravilloso. En el capítulo 10 nos enseña su palabra que en el versículo 3, capítulo 10 de Levítico, cuando sucede ese terrible acontecimiento que Nadab y Abiú son consumidos por el fuego que sale de Jehová, el Señor dice, miren, en los que a mí se acercan yo me santificaré. En mis allegados yo me santificaré. Y en la presencia de
todo el pueblo será glorificado. Entonces, cuando nosotros verdaderamente reconocemos a Jehová de los ejércitos como nuestro Padre y nuestro vínculo con Él es fuerte, nuestra vida detalla ese sentir de pertenencia de hijos suyos, entonces santificamos nosotros el nombre de Jehová, porque así lo revela su palabra. Recordemos, Levítico 10:3 nos dice eso: en mis allegados me santificaré. Entonces la petición: venga tu reino, hágase tu voluntad. Que nosotros brindemos, ofrendemos la voluntad a que sea la de Dios hecha en nosotros, es parte real de que somos pertenencia de nuestro Dios. Así como se hace en el cielo, que es totalmente armonía y la voluntad de Dios se realiza, así también se realiza en la tierra. Y dependiendo pues del sustento diario, el Señor en esta oración que nos enseñó pide que pidamos a Dios por el pan nuestro de cada día. Entonces dice: dame el pan mío cada día. Fíjense, siempre esta manera particular el Señor de ampliar la solicitud de petición. Y perdónanos nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y aquí tenemos entonces, hermanos, fíjense que este es el modelo perfecto. Y aquí el Señor nos recuerda que estamos somos de continuo al mal. Y aunque no somos pecadores profesionales, por decir, bueno, pero ya yo me arrepentí, el Señor lavó mis pecados, entonces ¿por qué tengo que seguirme arrepintiendo de los pecados? Porque nosotros lo hacemos involuntariamente. A diferencia de aquel hombre que no ha abrazado la fe en Dios y que peca por ejercicio, por placer, nosotros, aunque ya nosotros pactamos con Dios, nos sumergimos en las aguas del bautismo, fuimos levantados muchos hemos sido levantados con el poder del Espíritu Santo, pero involuntariamente pecamos, hermanos. Porque el que dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Nosotros somos de continuo el mal. ¿Y cuál es la diferencia, hermanos? Que ya nosotros no lo hacemos por ejercicio, por hobby, por placer, no. Es algo involuntario. Nosotros podemos tener un pensamiento que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Una palabra torpe, ya con eso nosotros pecamos, u ofendemos a Dios u ofendemos a nuestro hermano. Entonces, las acciones, muchas veces un mal gesto, un mal proceder. Entonces, pecamos involuntariamente. Y por eso necesitamos, cada vez que nosotros elevamos a Dios una petición, necesitamos reconocer nuestra fragilidad como humanos. Y por eso Cristo, nuestro Maestro, nos enseña a orar. Debemos arrepentirnos de nuestras faltas. Necesitamos reconocer que somos de continuo el mal, pero la gracia de Dios, que ha emanado esa gracia sobre nuestras vidas, nos limpia, nos perdona. Y la demanda maravillosa es de la manera en que nosotros perdonamos a aquellos que nos han herido, que quizás hemos sentido que hemos recibido alguna ofensa, alguna herida, de esa misma intensidad con que nosotros los perdonamos, así el Señor nos perdone a nosotros. Entonces esto nos compromete grandemente a que nuestro corazón no guarde ninguna mancha de rencor, raíz de amargura, algo que entorpezca nuestra comunión con Dios. Porque si nosotros no perdonamos con real perdón, entonces Dios, que cumple su palabra, nosotros le estamos diciendo que nos perdone como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Entonces el Señor no nos va a perdonar. Entonces es de suma importancia este ingrediente que requerimos para que nuestra oración sea acepta al trono de Dios. Y nos dice: no nos metas en tentación, pero líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación, dice la otra versión, ¿verdad? Y líbranos del mal. Y entonces hasta aquí llega la versión del Padre Nuestro de San Lucas. Nosotros como institución pues usamos la de San Mateo, que ya cierra con un reconocimiento mayor, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
esto no lo tiene la versión de San Lucas. Entonces él hace la manera de educar el Señor. Recordemos que nuestro amado maestro, pedagogo, Jesucristo, refuerza esta enseñanza de la oración. Y les dice a sus discípulos, ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque resulta que vino un amigo a visitarme de viaje y yo no tengo nada que ponerle delante. Y aquel amigo que ustedes han ido a molestar, le responde, mira, ya yo estoy dormido, no me molestes, ya la puerta está cerrada y mis niños están conmigo en la cama, no me puedo levantar. No. Mire, y el Señor dice, aunque no se levante a dárselo por ser tu amigo, Él se va a levantar por la importunidad que tú has presentado en la constante petición de hacerle a Él esta solicitud. Y Él te va a dar esos panes que necesites. Con esto el Señor está ampliando el poder que tiene la oración en la vida de todo cristiano. Si nosotros como hombres imperfectos doblamos nuestra voluntad para ceder a una petición de aquel que nos incomoda, ¿cuánto más entonces nuestro amado Dios? Entonces esto es una forma de Él reforzar esa necesidad en nosotros de ser constantes en la oración, de estar allí, y cuánto nuestro Padre de amor en su misericordia nos concederá lo que Él considere que realmente nosotros podemos tener. Y les dice y los insta, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esta es una ley maravillosa que el Señor nos recuerda. ¿Por qué? Bueno, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y aquel que llama, se le abrirá. Y hace esta pregunta, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pidiere pescado, le va a dar en lugar de pescado una serpiente. O si le va y le pide un huevo, le va a dar un escorpión. Y nos revela una gran verdad. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden? Entonces Jesús recomienda la oración al recordarnos esa naturaleza misma de Dios, y su argumentación va desde lo más pequeño a lo mayor. Si padres humanos con imperfecciones enfrentan las necesidades reales de sus hijos y en lugar de engañarlos dándoles regalos peligrosos, ¿cuánto más podemos esperar de nuestro Padre Celestial, quien nos bendice con la mejor de las dádivas, el Espíritu Santo? Nuestras necesidades fundamentales son de índole espiritual, y una buena relación con Dios a través del Espíritu Santo es la base de la certidumbre de que el Señor proveerá tanto en lo espiritual como en lo material. Entonces, nótese qué manera el Señor de hacer crecer en nosotros esa certidumbre de que el que a Él se allega, crea que le hay. Él nos enseña diciendo que estaba fuera echando un demonio que era mudo, y cuando éste salió el demonio, el mudo, comenzó a hablar y la gente se maravillaba. Pero algunos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Y otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Pero el Señor, conociendo estos pensamientos de estos hombres, les dice entonces, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo fuera los demonios. Los fariseos siempre condenaban a Jesús. Siempre estaban en esa constante. Eran los más fieles seguidores de Jesús, sin duda alguna, eran los fariseos, porque estaban al mínimo movimiento que él hacía.
y tratando de distorsionar siempre con su maldad la obra de Cristo, entonces lo etiquetaban de que él mismo dominaba las huestes del mal, porque él poseía las huestes del mal. Y entonces el Señor le pregunta: si yo echo fuera los demonios por Belcebú, así como ustedes dicen, vuestros hijos, ¿por qué los echan? Ellos van a ser vuestros jueces. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces déjenme decirle que el reino de Dios está entre ustedes. Y esta expresión del dedo de Dios, recordemos que aquellos magos que tenía Faraón, cuando intentaron imitar estas plagas, no pudieron y se dieron cuenta que era definitivamente dedo del Dios. Porque cuando comenzaron con la serpiente Moisés, ellos también hicieron serpiente, aunque la de Moisés se tragó la serpiente de los hechiceros, de los brujos, de los magos. Y cuando convirtieron las aguas en sangre, ellos también hicieron lo mismo, así como cuando Moisés mandó a las ranas para que invadieran Egipto, ellos también hicieron lo mismo. Pero cuando apareció el piojo y ellos intentaron hacer lo mismo, a ellos no se les dio. Y a ellos les tocó entonces decir: dedo de Dios es esto, no hay otra cosa. Y aquí el Señor les recuerda: si yo por el dedo de Dios hago esto, entonces déjenme decirle que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Entonces, fíjense esta manera de él aludir al poder de Dios, obrando a favor de la humanidad. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, pues todo está tranquilo, ¿verdad? Lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, ¿qué pasa? Le quita todas sus armas en las que él confiaba y reparte todo el botín. Así que el Señor aclara: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, esparrama. Términos medios no hay. Entonces, con esto el Señor está diciendo claramente que Satanás es fuerte, sí, pero Jesús es más fuerte que él. Y en un conflicto espiritual, la neutralidad es imposible. Tú no puedes estar indiferente. Si no estás con Dios, es porque estás en contra. Y si no recoges con Dios, estás esparciendo mal. Entonces no puedes estar en el conflicto espiritual en que vivimos, no puedes tener una posición neutral. No existe. No puede ser. El Señor dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre y anda por lugares secos, está buscando reposo, pero no encuentra reposo. Y entonces decide volver a la casa de donde él había salido. Y cuando él llega a este lugar de donde él había sido sacado, se encuentra que lo haya barrido y adornado. Pero va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados allí moran. Y el último estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, hermanos, cuando Dios hace en nosotros una obra especial, sacando de nosotros lo que estorbaba, y nosotros no nos preocupamos por llenarnos de Dios, nos conformamos solamente con estar ordenados, pero vacíos, entonces el enemigo aprovecha de hacer en nosotros una obra nefasta, peor que la que habíamos tenido antes del encuentro con Dios. Entonces es muy peligroso los vacíos espirituales. La palabra del Señor nos enseña que mientras él estaba allí hablando sobre estas cosas, una mujer entre aquella multitud levantó la voz y le expresa: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Por supuesto, notamos y nos damos cuenta que es un gran privilegio tener una cercana relación humana con Jesús. Claro que sí fue bienaventurada la mamá de Jesús, pero con esto el Señor le está diciendo: es mucho mejor un vínculo espiritual con el Señor
que se manifieste en nosotros a través de la obediencia a la palabra de Dios. ¿Saben qué es bien gozoso? ¿Saben qué es maravilloso? Aquel que oye la palabra de Dios y la guarda, dando relevancia a la misión que Él viene a cumplir entre nosotros. Mostrarnos la verdad para entonces obedecerla. Allí hay verdadero gozo. Había tanta gente que lo estaba apretando y Él comenzó a decir allí, había mucha gente que le estaba apretando y apiñando y le decía, esta generación es mala, porque ellos piden señal, pero no les van a dar señal, sino la señal de Jonás. Así Jonás fue señal a los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Y le recuerda a aquel personaje de esta reina que se vino haciendo un largo viaje para escuchar la sabiduría del rey Salomón. Y ella la pone como ejemplo. Ella, al haber escuchado la fama de Salomón, se movió y vino a escuchar, a ver si era verdad esto. Y ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y el Señor dice, aquí hay más que Salomón en este lugar. Y también hace referencia a los ninivitas cuando dice que ellos se levantarán en el juicio con esta generación de la cual él está rodeado y los van a condenar, porque ellos, estas 120,000 personas, se arrepintieron a la voz de predicación que llegó Jonás. Pero se arrepintieron, ellos transformaron su forma de ser. Y aquí dice el Señor, aquí está más que un Jonás, resaltando así la grandeza y el poder del Hijo de Dios. Entonces, estos hombres ninivitas, a solamente la expresión de Jonás, de aquí a 40 días Nínive será destruido, eso fue suficiente para ellos, para el rey, entender que el Dios de Israel era tan poderoso que en 40 días ellos serían reducidos a nada. Y creyeron a esa verdad. Y sus corazones fueron tocados, convertidos a esta verdad, y lograron mover la misericordia de Dios, y el Señor prolongó sus vidas a tal punto que los exoneró de ese castigo. Sin embargo, el pueblo de Israel, muchos profetas habían sido enviados a ellos, muchísimos, con señales, con prodigios, y el pueblo, con su corazón endurecido, los mataba, los apedreaba, se burlaba de ellos. Fíjense esto, y Dios resalta el corazón sensible de los ninivitas al haberse convertido con esta sentencia que Jonás les entregó. Nadie, dice Jesucristo, pone en oculto la luz encendida, ni la va a poner debajo de un almud. No, la va a colocar en alto sobre el candelero para que todos los que entren al hogar vean esta luz. Y la lámpara del cuerpo totalmente es el ojo. Así que cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está en tinieblas. Y dice, mira, no suceda que la luz que en ti hay sea tiniebla. Y esto es el sumo cuidado. Hoy en día con las redes sociales, hoy en día con el teléfono en la mano, hoy en día con tantas cosas que se presentan delante de nuestra vista, es mortal, es mortífero lo que delante de nuestros ojos ponemos. Solamente a un clip estamos de ver cosas inadecuadas. He enseñado y he explicado que anteriormente lo más travieso que podía colocarse un joven, una revista de Playboy en sus manos, pero esto tenía un límite de páginas. Hoy por hoy, la internet es ilimitada y es como una gangrena que se va extendiendo hasta atraparte en el más grande y profundo de los pecados. Así que debemos tener mucho cuidado, sumamente cuidado, y recordar lo que nos dice el Salmo 101, versículo 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Cuidadito con lo que está delante de nuestros ojos, no solamente a través de un teléfono, mirando hacia nuestro vecino, de repente, ¿qué le pasó a David al haber contemplado a aquella mujer que se estaba bañando allí
desnuda, por ahí le atrapó el mal y por allí cayó. Mucho cuidado. La palabra del Señor nos instruye y nos dice, huye, huye. Así que es necesario ser cuidadosos en estas trampas que el enemigo nos enreda. Así que el Señor nos dice, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, todo será luminoso, así como una lámpara te alumbre con su resplandor. Entonces, recordemos que el ojo es considerado como el lente del alma y refleja la orientación que le hemos dado a la vida. La imagen del ojo bueno, por supuesto que se complementa con lo de la lámpara puesta en el candelero. Ambas aluden al efecto positivo de la verdadera ilustración. Así que es necesario estar anuente con esto. En esta porción del versículo 37 en adelante nos damos cuenta que es parte de lo que encontramos en el Evangelio de San Mateo capítulo 23, lo que es la censura hacia los fariseos. Y aquí encontramos cómo Lucas tiene un extracto o relata parte de ese discurso expresado por Jesucristo. Entonces, ahí él va diciendo, cuando él terminó de hablar estas cosas, un fariseo le rogó que comiese con él, y él entró en su casa y se sentó a la mesa. Pero el fariseo, cuando lo vio, se extrañó mucho de que Jesús no se hubiera lavado antes de comer. Entonces, el lavado de manos no era una cuestión de higiene, sino un ritual, hermanos, para remover todas las impurezas morales adquiridas a través del contacto con pecadores o cosas no santas. Entonces, los fariseos eran tan meticulosamente escrupulosos en materia de la purificación ceremonial, pero ignoraban la demanda de Dios de mantenerse puros en lo interno, además de ser caritativos con los pobres. A la hipocresía siempre le preocupa más la apariencia que la realidad. Entonces ellos se exhibían de piedad y era solo un medio de alimentar la propia vanidad de esta gente y en lugar de ofrecer gloria a Dios. Y el Señor los debate durísimo en todo este discurso y en lo que detalla, por supuesto, el Evangelio de San Mateo capítulo 23, cuando empieza el Señor a decirle esos ay y a mostrarle tanta imperfección que ellos tenían. Era una manera tremenda, a tal punto que los llama como sepulcros blanqueados. Para un judío pisar una tumba equivalía a contaminarse, por supuesto, y las tumbas que no tenían marcas constituían una amenaza. Entonces, a menudo, ¿qué hacía la gente? Las blanqueaba los sepulcros para identificarlos. Y este atractivo despliegue de religiosidad extrema ocultaba la mortandad que reinaba en los corazones de los hipócritas. Entonces, los escribas eran especialmente culpables, porque ellos, teniendo en cuenta su función de intérprete oficiales de la ley, no vivían conforme a la ley. Entonces, aquí establecen requerimientos legalistas intolerables para el pueblo, pero ellos encontraban vías para evitar ellos mismos estas regulaciones. Y vemos cómo el Señor les da, le arremete contra su hipocresía, contra su maldad, cansado ya de que sobre los hombros de estas instituciones tenían que caer la santidad y la consagración del pueblo, pues ellos debían enseñar al pueblo sobre todo la ley, expresándola con sus vidas, y no lo hacían. Era terrible la situación en esos días. El Señor les dice, ustedes son fariseos hipócritas, ustedes limpian lo de afuera del vaso y todo lo que está de fuera del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad, de maldad. Yo me imagino a esta gente cuando Jesús le dio estas enseñanzas que los dientes le crujían y hasta que les dolía lo mismo, porque el Señor, que conoce nuestros pensamientos y nuestras intenciones, estaba seguro de cuánto mal estaban ellos parados delante de Dios.
Le dice, necio, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Ustedes dan limosna de lo que tenéis. Dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio, dice el Señor. Cuando empieza a decirle, ay de vosotros fariseos, ustedes diezman la menta y la ruda y todas las hortalizas y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario de hacer sin dejar de hacer aquello. Fíjense que todo esto lo muestra el Evangelio de San Mateo y con esto el Señor está diciendo, sí, ustedes tienen que entregar sus diezmos, pero no pueden dejar de amar, no pueden dejar de vivir en justicia delante del Señor todos los días. Ay de ustedes, fariseos, ustedes aman sentarse de primero allí en las sillas de las sinagogas y en las salutaciones de las plazas, siempre quieren sobresalir. Ustedes son hipócritas, ustedes son estos sepulcros que no se ven, la gente no sabe qué terreno está pisando. Y resulta que cuando está cerca de ustedes, lejos de santificarse, se contamina, en pocas palabras le está diciendo el Señor. No saben lo que ustedes representan. Y aquí lamentablemente un intérprete de la ley le dijo al maestro, cuando dices esto, también a nosotros nos afrenta. Y más vale haberse quedado calladito este intérprete de la ley, porque el Señor le dio una porción a él también. ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley! Porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero ustedes ni aun con un dedo las tocáis. Ustedes son verdaderamente falsos. ¡Qué manera el Señor de darle latigazos a estas personas! ¿Y por qué lo hacían, hermano? Porque el Señor hacía esto con los fariseos y no con los saduceos. Siempre me he preguntado esto. Porque el Señor nos ama. Y si le hablaba de todo esto era porque quería corregir sus faltas. Y el Señor le dice la verdad, gústele o no le guste. Y le dice, ustedes edifican los sepulcros de los que mataron sus padres. Y ustedes son testigos y han consentido de los hechos de sus padres, porque ellos lo mataron. Y ustedes han edificado sus sepulcros. Así que la sabiduría de Dios también les dice, yo les enviaré a ustedes profetas y apóstoles, y a muchos matarán y a otros perseguirán, cosa que hizo el pueblo de Israel. De esta manera el Señor demandará la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la fundación del mundo, comenzando desde Abel el justo hasta aquel que murió entre el altar y el templo, precisamente muerto por un rey de Judá. Fíjense cómo es el Señor. ¡Ay de vosotros! Y sigue diciéndole a los intérpretes de la ley, porque han quitado la llave de la ciencia. Ustedes mismos no entran, y a los que entran también se los impiden. ¡Qué manera el Señor de darle a esta gente una dosis tremenda! Diciéndole él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a echarle en gran manera y le provocaron a que hablase muchas cosas para ver de qué manera podían cazar alguna palabra para acusarle. De esta manera el corazón de esta gente estaba tan entenebrecido y tan lleno de rapiña. Aquí nos damos cuenta, como lo dice la palabra, los frutos de ellos eran malos. Seguimos avanzando. Lucas capítulo 12. En esto, juntándose muchas gentes, tanto que unos a otros se hollaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de ser sabido. Por tanto, las cosas que dijisteis en tinieblas, a la luz serán oídas, y lo que hablasteis al oído en las cámaras, será pregonado en los terrados. Mas os digo, amigos míos, no temáis de los que matan el cuerpo, y después no tienen más que hacer, mas os enseñaré a quién temáis. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en la gehenna. Así os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 blancas?
pues ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Y aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, de más estima sois que muchos pajarillos. Y os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Y todo aquel que dice palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Y cuando os trajeren a las sinagogas, y a los magistrados y potestades, no estéis solícitos cómo o qué hayáis de responder, o qué hayáis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que será necesario decir. Y díjole uno de la compañía: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me puso por juez o partidor sobre vosotros? Y díjoles: Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y refirióles una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había llevado mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde juntar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis alfolíes, y los edificaré mayores, y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe, huélgate. Y díjole Dios: Necio, esta noche vuelven a pedir tu alma, y lo que has prevenido, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico en Dios. Y dijo a sus discípulos: Por tanto os digo, no estéis afanosos de vuestra vida, qué comeréis, y del cuerpo, qué vestiréis. La vida más es que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, que ni tienen sillero, ni alfolí, y Dios los alimenta. ¿Cuánto de más estima sois vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afán añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis aún lo que es menos, ¿para qué estaréis afanosos de lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no labran ni hilan, y os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo, y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no procuréis que hayáis de comer, o que hayáis de beber, ni estéis en ansiosa perplejidad, porque todas esas cosas buscan las gentes del mundo, que vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Mas procurad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejecen, tesoros en los cielos que nunca falta, donde el ladrón no llega ni polilla corrompe. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras antorchas encendidas, y vosotros semejantes a hombres que esperan cuando su Señor ha de volver de las bodas, para que cuando viniere y llamare, luego le abran. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales, cuando el Señor viniere, hallare velando. De cierto os digo, que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y pasando les servirá. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, y los hallare así, bienaventurados son tales siervos. Esto empero sabed, que si supiese el padre de familia a qué hora había de venir el ladrón, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad apercibidos, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros, o también a todos? Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente,
al cual el Señor pondrá sobre su familia, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando el Señor viniere, hallare haciendo así. En verdad os digo, que él le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si el tal siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a herir a los siervos y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera, y a la hora que no sabe, y le apartará y pondrá su parte con los infieles, porque el siervo que entendió la voluntad de su señor, y no se apercibió, ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Mas el que no entendió, e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a cualquiera que fue dado mucho, mucho será vuelto a demandar de él, y al que le encomendaron mucho, más le será pedido. Fuego vine a meter en la tierra, ¿y qué quiero, si ya está encendido? Empero de bautismo me es necesario ser bautizado, y cómo me angustio hasta que sea cumplido. ¿Pensáis que he venido a la tierra a dar paz? No, os digo, mas disensión, porque estarán de aquí adelante 5 en una casa divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3, y el padre estará dividido contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Y decía también a las gentes, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y es así. Y cuando sopla el austro decís, habrá calor, y lo hay. Hipócritas, sabéis examinar la faz del cielo y de la tierra, ¿y cómo no reconocéis este tiempo? ¿Y por qué aún de vosotros mismos no juzgáis lo que es justo? Pues cuando vas al magistrado con tu adversario, procura en el camino librarte de él, porque no te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allá hasta que hayas pagado hasta el último maravedí. Bueno, el Señor nos insta en este capítulo sobre guardarse de la hipocresía. En esto había tanta gente allí reunida que unos a otros se atropellaban, y él comenzó a decirle a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Y la levadura significaba la malvada doctrina de los fariseos. Entonces, nada, dice el Señor, nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz será oída, y lo que habéis hablado al oído, en los aposentos se proclamará en las azoteas. Entonces Dios desenmascarará toda hipocresía y mentira. Por otro lado, pues el Señor proveerá mayores oportunidades para proclamar el Evangelio de salvación. El Señor nos enseña el temor a Dios y nos dice que no debían temer a sus enemigos, cuyo castigo solo podría alcanzar el castigo físico y temporal. Debían reverenciar a Dios, cuyo castigo definitivo y de eternas consecuencias. De eso sí. Por eso le dice, ¿saben a quién? Les voy a enseñar a quién deben temer. Aquel que después de haber quitado la vida, también tiene poder de echar en el infierno. Y mucha gente dirá, no, ese es el diablo que echa nuestras almas al infierno. No, no es el diablo. El diablo tiene la astucia y la malicia de envolverte en desobediencia y transgresión de la ley para hacerte merecedor del castigo. Pero al final el Señor, como dice su palabra, en el final de los tiempos separará la paja, separará el trigo para echarlo al fuego y el trigo en el alfolí, que representa, por supuesto, la vida eterna. Entonces, el Señor nos llena de esta linda experiencia, al decir, tener siempre de temer a Dios y tener esa confianza
no terror, no debemos de tenerle terror a Dios, es temor reverencial, respeto total y absoluto a nuestro amado Creador. Nada de lo que sucede a sus testigos, ni aun la muerte, ocurre sin el cuidado providencial de Dios. Así que el Señor se preocupa de los mínimos detalles de la vida, hermanos. Y fíjense la manera tan particular de detallar esto, cuando Él dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. ¿Qué manera el Señor de darnos esas palabras de aliento y motivación? Porque ni siquiera, dice el Señor, los cabellos de vuestra cabeza, todos están contados, así que no teman. Ustedes valen mucho más que los pajarillos. Es decir, Dios ama la naturaleza, pues Él es su creador y está tan pendiente de todo esto. Y nosotros también somos guardados y amados por Él, con mayor reconocimiento. Entonces, fíjese cómo el Señor nos invita a confesarla a Cristo delante de los hombres. Todo aquel que me confesare delante de los hombres, Él promete confesarnos delante de los ángeles de Dios. Pero triste y lamentablemente, aquellos que negaren delante de los hombres, también serán negados delante de los ángeles de Dios. Fíjense qué manera el Señor de darnos a entender esto que en nosotros debe ser cotidiano, está revelando la existencia de Dios en nuestras vidas. Nosotros estamos llamados a proclamar, a denunciar que nuestra vida ha sido tocada, transformada y regenerada por nuestro amado Dios. No podemos callar, como decía el apóstol Pedro, no podemos callar lo que hemos visto. Es necesario testificar a Dios. Es necesario que nosotros estemos totalmente como cartas abiertas anunciando la verdad de Dios. Si nosotros negamos a Dios, y usted dirá, bueno, pero es que todos saben que Él es evangélico, nosotros podemos negar a Dios con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestra manera de ser. Es triste escuchar a gente del mundo decir, y ese es cristiano, y ese se va a ir al cielo así. Es duro como nuestras vidas muchas veces niegan la existencia de Dios. Así que el Señor nos invita a que confesemos nuestra fe delante de los hombres, pero no con palabras solamente, con hechos que no dan lugar a la duda de que hemos sido transformados por el Espíritu de Dios, que llegó a nuestras vidas y nos ha transformado. Entonces, todo aquel, dice el Señor, que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, pues se le será perdonado. Pero aquel que blasfemara contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Dice también que habrá situaciones difíciles, serán llevados a las sinagogas y ante magistrados y ante las autoridades. Hay que comparecer, pero el Señor nos alienta diciendo, no se preocupen. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hablar o cómo deben responder? No se preocupen, porque el mismo Espíritu Santo les enseñará en esa misma hora lo que ustedes deben decir. Y es cierto, hermano, recordemos cuando aquel hombre, el mártir Esteban, fue llevado para ser juzgado, cómo el Espíritu Santo testificó con cada palabra que él expresó, aun su rostro era como el rostro de un ángel, cumpliéndose así estas promesas de Dios. Maravilloso es nuestro amado Salvador. De en medio de la multitud sale un hombre que le dice, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y él le dice, el Hijo del Hombre, ¿quién me ha puesto a mí sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, miren, guardaos de toda avaricia, porque es que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Fíjense esta manera
La vida es mucho más que obtener y poseer cosas materiales, porque Dios quiere más bien que gocemos de una vida plena, de una vida completa y equilibrada. Y ha hecho, por supuesto, provisión a través de su palabra para que disfrutemos la vida que recibimos en Él. El Señor ha prometido suplir nuestras necesidades y Él ha prometido colmar los deseos de nuestro corazón. Pero quiere también que definamos nuestras prioridades con claridad. Por eso el Señor nos dice en el Evangelio de San Mateo: buscad primeramente el reino de Dios. De esta manera, apoyándonos tanto en las promesas de Dios como en las prioridades bien establecidas, que debemos confiar en Dios, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Y a esta petición de este hombre que le pidió que se impusiera ante su hermano para que le entregara la herencia, el Señor le detalla una parábola y le dice: mira, la heredad de un hombre rico había producido muchísimo, había sido un año muy fructífero en su cosecha, y él estaba tan contento de esto que él pensaba dentro de sí: ¿qué haré? Porque es que no tengo dónde guardar todos estos frutos. Y él dijo: ya sé lo que voy a hacer. Voy a derribar mis graneros y los voy a edificar mayores, y allí podré guardar todos los frutos que he logrado cosechar y los bienes. Y ese tiempo será para mí de deleite, y le diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes guardados para muchos años, así que listo, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? De esta manera el Señor le ilustra esta enseñanza a este hombre, para que lo que pudiera buscar en realidad fuera el tesoro celestial. Por eso le dice: el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Qué triste. Nada trajimos a este mundo, y sin duda nada nos hemos de llevar, dando así el Señor el llamado urgente a priorizar nuestra alma completamente entregada al Señor. Y no solamente eso, les estaba diciendo a sus discípulos: no os afanéis por vuestra vida, qué van a comer o qué es lo que van a vestir. Porque la vida es más que la comida, y ustedes tienen vida en mí. Y el cuerpo es más que el vestido, y ustedes tienen cuerpo. Y les invita a que observen los animalitos, los cuervos, que ellos no siembran, ellos no siegan, ellos no tienen una despensa donde almacenen sus comidas, y Dios los alimenta. Y esto es lindo, porque cuando nosotros comenzamos a leer el libro de Job, cuando leemos los salmos, cómo el Señor provee para las necesidades de su creación, nos hace ver a nosotros que también estamos en la promesa de ser provistos por Él. Ahora, esto es maravilloso. La palabra de Dios nos enseña que Él alimenta a las aves del campo, sin duda alguna. Pero también tenemos que recordar algo: el Señor no le lleva la comida al nido. A primeras horas, apenas saliendo el sol, usted ve la parvada de aves, pericos, loros, animalitos que vuelan a buscar el sustento que Dios les provee. Entonces, así como los animalitos desde tempranito, ¿verdad?, salen a buscar su alimento, pues también nosotros, los seres humanos, el Señor nos insta a que seamos diligentes, porque, ¿qué va a pasar con la propiedad del perezoso? Entonces, es algo que no podemos decir: yo me quedo sentada en mi casa y espero porque el Señor me va a alimentar. Cuidadito. Dios alimenta a las aves, sí, eso es cierto, pero usted no va a ver a ninguna mano echándole la comida al ave allí al nido. Así que seamos diligentes. El Señor les dice: nadie que se afane podrá crecer un poquito. No. Así que si ustedes no pueden con lo que es menos, ¿por qué se van a afanar por lo que es de más? Consideren los lirios del campo, tan hermosos como crecen. Ellos no trabajan, ellos no hilan, pero ni aun Salomón, con toda su majestad, con todas sus riquezas, logró vestirse una prenda como la que usan los lirios, ¿verdad? Y si Dios nos dice, Cristo, la hierba que es hoy es echada al campo y mañana ya se echa al horno,
¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Entonces, no debemos estar afanados. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué vamos? No. Porque todas estas cosas, dice Cristo, todas estas cosas las busca la gente del mundo. Pero ustedes, como tienen un Padre, al cual oramos y le decimos, Señor, danos hoy nuestro pan cotidiano, ¿verdad? El Señor sabe que tenemos estas necesidades. Pero nuestro enfoque primordial está basado en el reino de Dios. Y todo lo demás el Señor lo añadirá. Así que el Señor nos consuela con esta preciosa palabra. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido daros el reino. Así que vendan lo que poseen, den limosna, hagan bolsas que no se envejezcan, esos tesoros en los cielos que no se van a agotar, porque allí no hay ladrón, y tampoco llega la polilla que destruye sus tesoros. Porque precisamente donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Si tu deleite mayor es hacer la voluntad de Dios, allí va a estar completamente sumergido tu quehacer. Así que estén preparados, dice el Señor, y con tus lámparas encendidas, así cual vírgenes prudentes, y siempre semejante a ese hombre que está esperando a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y le llame usted abra enseguida. Y cuánto gozo hay para aquel siervo que ha sido diligente, que ha estado velando, pues cuando llegue el Señor y sea atendido y servido, ¿qué va a pasar? El Señor sabe que ha sido buen administrador sobre sus bienes y reconocerá su trabajo diligente. Así que hay que estar pendiente, porque si usted sabe a qué hora va a llegar el ladrón a despojarle de toda su riqueza, usted no permitiría, usted estaría bien asegurado y bien presto a defender todas estas riquezas que Dios ha puesto en sus manos. Entonces vosotros, dice el Salmo, estad preparados, porque no sabéis la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así como nosotros hemos sido puestos como mayordomos en su casa para servir, porque ese ha sido el llamado de Dios a nuestras vidas, servir. Nosotros debemos ser diligentes y no decir, ay, es que Cristo nada que viene, así que empiezo yo a ofender, a portarme mal y a malversar las cosas que Dios ha puesto en mis manos. No. El Señor dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual el Señor ha puesto sobre su casa para que le dé a tiempo su ración? ¿Quién es ese mayordomo prudente? Aquel gozo va a tener el siervo que cuando venga el Señor lo encuentre haciendo lo que le ordenó. La verdad, dice el Señor, que a este hombre, a este mayordomo, lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo en su corazón dijera, ya esto, ¿qué va? El Señor nada que viene, y va a empezar a golpear y a empezar a ultrajar a sus compañeros, a sus colaboradores, a sus siervos, todo esto será de triste ruina para esa persona. Así que aquel siervo, hoy esto está importante, aquel siervo que sabiendo muy bien la voluntad de su Señor no se preparó y no hizo conforme a la voluntad de su Señor, va a ser duramente azotado. Pero aquel siervo, aquel que no conocía y no hizo las cosas dignas de azote, será azotado poco. Aquel que hizo las cosas sin conocer la voluntad de su Señor e hizo cosas dignas de azote, este va a ser azotado en menor intensidad. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que a aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Y aquel que mucho se le ha confiado, mucho se le pedirá. ¿Cómo es esto? Si usted ya ha conocido de Dios, ha sido lavado y santificado con el agua del bautismo, con el Espíritu Santo, y usted vuelve atrás, ¿qué excusa tiene usted en aquel día que el Señor le pida cuenta de su mayordomía? No tiene excusa, porque ya usted sabía qué debía hacer. Y lejos de prepararse diligentemente en lo que Dios le puso, dio la espalda. No tiene excusa. Pero aquella persona que nunca supo, que nunca llegó a él alguna información sobre la voluntad de Dios, pues el Señor lo juzgará de acuerdo a sus hechos. Pero no le demandará lo que le va a demandar a este que sí
conocía la voluntad de Dios. Entonces, dice el Señor, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Algunos comentaristas sienten que el fuego simboliza la naturaleza ardiente del ministerio cristiano, que consume lo perecedero y purifica lo imperecedero. Sin embargo, a la luz de este deseo de que el fuego ya se ha encendido y la obvia referencia a su muerte como un prerequisito para que aparezca el fuego, es mejor interpretar la declaración como una referencia al celo ardiente de los creyentes, que está vinculado con el derramamiento del Espíritu Santo y el fervor del testimonio lleno del Espíritu suscitará la oposición de los incrédulos. De esta manera entonces se explica esto. El Señor dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumple. ¿Así ustedes han pensado que he venido a traer paz en la tierra? No, sino disensión. ¿Por qué? Porque aquí lo dice el Señor, 5 en una familia estarán divididos. Unos tendrán una creencia y otros tendrán otra. El padre estará dividido contra el hijo y el hijo contra el padre, y la madre contra la hija y la hija contra la madre, y la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Entonces, el evangelio crea una división entre los miembros de una misma familia. Por supuesto, esto está bien comprometedor. Y entonces, ¿cómo saber apegarse a la Escritura y a la voluntad de Dios? El Señor les denuncia que ellos sabían diferenciar los tiempos que se avecinaban mirando al cielo, pero ellos no podían diferenciar todo lo que estaban viendo y lo que estaba sucediendo en el ministerio de Cristo para entender que el reino de Dios estaba ya con ellos. Entonces, el Todopoderoso les da a entender que ellos estaban pero tan fuera de la vida que estaban experimentando. Ustedes son hipócritas, ustedes saben distinguir el aspecto del cielo. ¿Y cómo no distinguen este tiempo? Y le dice, ¿por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando ustedes vayan al magistrado con tu adversario, procuren el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre el juez, y el juez te entregue al alguacil y allí te meta en la cárcel. No vas a salir de allí hasta que hayas pagado la última blanca. Es decir, esto haciéndose referencia al perdón que debe nacer en el corazón de los hijos de Dios. Seguimos avanzando hacia el capítulo 13. Lucas capítulo 13. Y en este mismo tiempo estaban allí unos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Y respondiendo Jesús, les dijo, ¿pensáis que estos Galileos, porque han padecido tales cosas, hayan sido más pecadores que todos los Galileos? No, os digo, antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé, y los mató, ¿pensáis que ellos fueron más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No, os digo, antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis asimismo. Y dijo esta parábola, tenía uno una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñero, he aquí 3 años ha que vengo a buscar fruto en esa higuera, y no lo halló. Córtala, ¿por qué ocupará aún la tierra? Él entonces respondiendo, le dijo, Señor, déjala aún este año, hasta que la escabe y estercole, y si hiciere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Y enseñaba en una sinagoga en sábado, y he aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad 18 años, y andaba agobiada que en ninguna manera se podía enestar. Y como Jesús la vio, llamóla y díjole, libre eres de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y luego se enderezó y glorificaba a Dios. Y respondiendo el príncipe de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese curado en sábado, dijo a la compañía, 6 días hay que es necesario obrar. En estos, pues, venid y sed curados, y no en días de sábado.
Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que he aquí Satanás la había ligado 18 años, ¿no convino desatarla de esta ligadura en día de sábado? Y diciendo estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, mas todo el pueblo se gozaba de todas las cosas gloriosas que eran por él hechas. Y dijo: ¿A qué es semejante el reino de Dios, y a qué le compararé? Semejante es al grano de la mostaza, que tomándolo un hombre lo metió en su huerto, y creció y fue hecho árbol grande, y las aves del cielo hicieron nidos de sus ramas. Y otra vez dijo: ¿A qué compararé el reino de Dios? Semejante es a la levadura, que tomó una mujer, y la escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Y pasaba por todas las ciudades y aldeas, enseñando y caminando a Jerusalén. Y dijo uno: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: Porfiad a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se levantare y cerrare la puerta, y comenzareis a estar fuera, y llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y respondiendo os dirá: No os conozco de dónde seáis. Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Y os dirá: Digos que no os conozco de dónde seáis, apartaos de mí todos los obreros de iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando viereis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros excluidos. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del mediodía, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, son postreros los que eran los primeros, y son primeros los que eran los postreros. Aquel mismo día llegaron unos de los fariseos, diciéndole: Sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: Id y decid a aquella zorra: He aquí, echo fuera demonios y acabo sanidades hoy y mañana, y al tercer día soy consumado. Empero es menester que hoy, y mañana, y pasado mañana camine, porque no es posible que profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina sus pollos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, os es dejada vuestra casa desierta, y os digo que no me veréis hasta que venga tiempo cuando digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, vemos entonces en este capítulo 13, de verdad que hay tantas cosas que nos relata Lucas que no encontramos en ningún otro evangelio. Y bueno, este relato con lo que inicia el capítulo 13, así es. En ese mismo tiempo, ¿verdad?, que él estaba allí, algunos le estaban contando acerca de aquellos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y entonces, aquí aparentemente Pilato había condenado a muerte a varios galileos cuando estaban ofreciendo sacrificios rituales en Jerusalén. Y no se da ninguna explicación de las razones que tuvo. Quizás transgredieron la ley romana y provocaron así la reacción del notoriamente sanguinario Pilato. Entonces, él le dice, Jesús le respondió: como su teología atribuía el sufrimiento individual y al pecado individual, los judíos pues consideraban la suerte de los galileos como un castigo de Dios por sus culpas. Y Jesús transfirió el significado de estos incidentes. Fíjense que él les coloca hay dos incidentes, ¿no? Y él le dice, en esta esfera espiritual, él le coloca estos incidentes, le dice, él no teoriza sobre la retribución, sino que había de tener habían exigencias urgentes del presente. Si no os arrepentís,
el Señor le declara, todos van a perecer igualmente que ellos. Entonces, aquí Jesús le dice totalmente, Jesús se refiere a esta reciente calamidad en la cual 18 trabajadores habían perecido en un accidente y en lugar de especular sobre su culpabilidad, los demás debían más bien considerar su suerte como un llamado al arrepentimiento. Fíjense cómo esta gente le recuerda este incidente a Jesucristo y él, lejos de decirle sí, bien que lo tenían merecido, así es que no, ustedes, al igual que ellos, van a perecer si no se arrepienten. Entonces, y él le dice, el Señor le dice, si no os arrepentís, igualitos todos van a perecer. O aquellos, ustedes creen que aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ustedes piensan que ellos eran más culpables que todos los hombres que hoy en día están en Jerusalén. Dice, entonces, un deudor, uno no tiene una obligación moral, un ofensor, un delincuente, un transgresor moral. El concepto de deuda proviene de esta secuencia. Entonces nosotros estamos moralmente obligados a vivir una vida libre de violaciones de los mandamientos de Dios. En pocas palabras, el Señor le está diciendo, ustedes igualitos, si ustedes no se arrepienten de la vida que lleva y no se apegan al plan del Señor, ustedes van a perecer igual que estos. Entonces, al fallar en nuestra conducta, nos convertimos en transgresores, en delincuentes, en deudores de la justicia divina. Y vuelve el Señor a decirle, os digo, no. Antes, si no os arrepintieseis, igualitos todos van a perecer. Entonces me imagino que la gente quedó así como que no esperaba estas respuestas del Señor. Pero así es, hermano. A veces pensamos, ay, aquel brujo, a veces en nuestro razonamiento, aquel hombre que es un pedófilo, aquel hombre que tiene un aberrado. Si nosotros no nos arrepentimos de no obedecer a Dios, de no guardar sus mandamientos, todo esto, porque es que no hay mandamiento pequeñito y mandamiento grande. Todos los mandamientos son para cumplirlos. El apóstol Santiago nos enseña, el que infrinja uno de estos mandamientos se hace culpable de toda la ley. Entonces quizás nosotros señalaremos, ay no, yo no soy un pederasta, pero quizás soy un mentiroso. O quizás hablo falso testimonio, miento con ligereza y levanto calumnias contra mi hermano. Entonces, eso va para nosotros igualito. Si nosotros no nos arrepentimos, vamos a perecer igual que un pederasta, igual que una persona que tenga problemas graves de conducta, igualito nosotros estamos aplicando a ser condenados por no obedecer la palabra de Dios. Entonces, esto el Señor llamando la atención a esta gente, pensándose justificar, no, nosotros no tenemos el grado de pecado que tuvieron aquellos. Igualito, si usted no guarda la ley, si usted no aborrece el pecado, no hay pecado chiquito, no hay pecado grande, hay pecado. No es que estos son los pecados capitales, no, la Biblia no nos menciona a nosotros ningún pecado capital, eso es falso. Todo pecado, toda transgresión de la ley es pecado. El único pecado que no se perdona, nos dice la palabra de Dios, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. De allí para abajo todos son pecados del mismo tamaño y del mismo color. Entonces nosotros no podemos caer en ese error. Verle los pecados más grandes al vecino cuando nosotros tenemos unas manchas. No, pero es que mi mancha es más chiquitita. No, son todos del mismo color. El Señor llama la atención aquí duramente y les da a entender que necesitamos reconocer nuestras faltas, arrepentirnos y emprender un camino de santidad, de obediencia, como Dios espera encontrar en sus hijos. Y Él pone una parábola de esta higuera. Fíjense, el Señor no quiere fachadas, el Señor no quiere apariencias bonitas,
El Señor no quiere una apariencia bonita. El Señor dice, mire, un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Y esto me llamó la atención cuando yo comencé a leer. Porque en la viñera, en una viña, ¿qué va usted a buscar? Van a haber puras vides. Por supuesto, para eso es una viña. Pero allí había una planta diferente. Una planta diferente. Y eso representa el pueblo de Dios. Diferente. Y en esa viña estaba esta higuera. Y el dueño de esa tierra vino a buscar en ella ese fruto que deseaba degustar. Y lamentablemente no la halló. Y el viñador recibe la orden del dueño de esas tierras y le dice, mira, ya he venido 3 veces consecutivas a buscar fruto de esta higuera y no me ha producido nada. ¿Para qué voy a inutilizar esta tierra que ella me está ocupando? Y lo que le dijo aquel hombre responsable de cuidar estas plantas, le dice, mira, déjala todavía este año hasta que yo, prepare un poco la tierra, la cave y la abone. Voy a hacer un trabajo mayor sobre ella. Voy a preparar, voy a sacarle esa tierra, quizás no tendrá los nutrientes suficientes esa tierra y le voy a cambiar la tierra y voy a prepararla. Voy a hacer un mayor esfuerzo para que como dueño de la tierra puedas cosechar fruto de este árbol. Y y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás entonces después. Fíjense cómo el Señor ilustra a su pueblo. Su pueblo es ese árbol diferente. Y por supuesto su fruto va a ser diferente. Una higuera produce higos y estaba plantada precisamente en una viña. Y Dios aspira de sus hijos ese fruto. ¿Y quién es el que está procurando allí que nosotros estemos? Y este viñador, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo está allí y Él es el que intercede. Él intercede con su Padre. Señor, deja que haga un trabajo mayor. Y allí, déjale este año más. El Señor está allí intercediendo por ti y por mí. Y hace en nosotros algo maravilloso. Quiere hacer algo en nosotros maravilloso. Para que nosotros le demos esa alegría de cosechar ese fruto que espera en nosotros ver. Entonces, hermanos, el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles. Y el árbol que no dé buen fruto, lamentablemente, el final será ser cortado y echado fuera. Estamos terminando ya un año y debemos revisar cómo están nuestras hojas. Están secas, están llenas de plagas que destruyen y corroen e impiden que nuestro fruto sea realmente agradable a la vista del dueño de la viña. O el Señor aún sigue abonando y sigue preparando para que haya esa transformación y produzca nuestra estadía en el pueblo de Dios ese fruto, porque entonces estamos ocupando innecesariamente la tierra. Dios tenga misericordia y podamos entender que hemos sido llamados a producir frutos dignos de aquel que nos ha sembrado en su viña. No quiere árboles estériles. Entonces, miren lo impactante de esta parábola. Y el Señor enseñaba en una sinagoga precisamente en el día del reposo. Creo que Lucas es el que más recoge sanidades en el día del reposo. Y allí se encontraba una mujer que ya tenía 18 años sufriendo de una terrible enfermedad, pues estaba encorvada. Y de ninguna manera esta mujer se podía enderezar. Pero con todo y eso, esta mujer no dejaba de ir a la sinagoga. ¿Tenía ella pretexto para no congregarse? Yo creo que sí.
pero en ella había la necesidad de estar allí escuchando palabra de Jehová. Y fíjense, a veces a nosotros nos duele un dedo y no vamos a la iglesia. A veces nos duele esto y no vamos. Pero esta mujer tenía 18 años padeciendo esta terrible enfermedad. Y ni aún así, ella dejaba de asistir a la sinagoga. Y precisamente fue allí donde el Señor la encontró y la abordó. Porque Lucas nos detalla que cuando Jesús la vio, la llamó. No fue ella quien llamó a Jesús. Fue Jesús que al verla inmediatamente la llama y le dice: mujer, eres libre de tu enfermedad. Fíjense qué maravilloso. Quizás tendrá muchos años padeciendo de algún mal, pero no dejes de congregarte, porque no sabes el día que el Señor te diga: eres libre de esta enfermedad, a través de tu fidelidad y de tu constancia. Y el Señor puso su mano sobre ella y la enderezó. ¿Y ella qué hizo, hermano? Esto fue maravilloso. Glorificaba a Dios. Qué maravilloso es como Dios se manifestó en esta mujer. Y ella, al verse sana, glorificaba a Dios. Pero esto fue de triste situación o noticia para el principal de la sinagoga, porque lejos de alegrarse por el bien hecho a esta mujer, que durante tantos años la veía ahí encorvada, se enojó y le dice a Jesús que por qué sanaba en el día del reposo. ¿Por qué? Y alza la voz diciéndole a la gente que tienen 6 días para que puedan en ellos venir y ser sanados, y no en el día del reposo. Y el Señor le respondió y le dijo: eres hipócrita. Cada uno de ustedes no desata en el día del reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Ustedes en día de reposo se conduelen de los animalitos, de las bestias, en pocas palabras. Y a esta hija de Abraham, fíjense esta etiqueta hermosa que Dios usó sobre esta sierva. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Qué les parece? Al decir él estas cosas, esta gente se avergonzaba. Estos adversarios recibieran vergüenza, porque sí, ellos tenían que recordarse que todos los sábados ellos van al pesebre a desatar a sus bestias para tomar agua, para que no perezcan. ¿Y cómo no voy a desatar, dice el Señor, a esta hija de Abraham, de esta ligadura que Satanás la tenía aprisionada durante 18 años? Y el pueblo estaba tan contento por todas estas gloriosas experiencias que estaban viendo. ¡Qué maravilloso es nuestro amado Salvador! Entonces, el Señor aquí les estaba diciendo a esta gente: los animales recibían cuidados el día del sábado, y las personas no son más valiosas que los animales. Entonces, Satanás había atado, por supuesto, sin duda, a esta enfermedad de la mujer, que al parecer parecía de una dolencia en la columna vertebral, y se le atribuye a un demonio llamado espíritu de enfermedad. Así que Dios, una vez más, realza la maravillosa experiencia de hacer el bien en día de reposo. Fíjense, no le dicen: ustedes no deben desatar a los animalitos para tomar agua. Sí, hay que condolerse de la creación de Dios, pero también hay que condolerse del ser humano, que el sábado fue hecho por causa del hombre. Entonces el Señor les dice: ¿a qué voy a ser semejante al reino de Dios? ¿A qué lo voy a comparar? Bueno, es semejante a ese grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto, y cuando esta semilla crece, se hace un árbol grande, y aún las aves de los cielos anidan en sus ramas. Fíjense que esta es la semilla más pequeña de las hortalizas, pero que cuando cae en tierra buena, crece, da fruto y aún recibe beneficio las aves del campo. Así compara el Señor al reino de los cielos. También le compara como aquella levadura que una mujer tomó y le escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado.
cuando la palabra de Dios es sembrada o es llena en nuestras vidas, esa masa, recordemos que cuando la masa leuda crece y nosotros estamos llamados al crecimiento. Hay una transformación notoria en la vida del creyente. El Señor les dice, el Señor pasaba por ciudades y aldeas y Él enseñaba y encaminándose ya a Jerusalén, alguien le dice, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Fíjense esta pregunta, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor les responde, mire, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos van a procurar entrar y no podrán. Miren esto, serán muchos los que se salvan. Entrad por la puerta angosta. La puerta es Cristo. El camino es estrecho y debemos esforzarnos por permanecer en él. Porque después que el padre de familia se haya levantado y haya cerrado la puerta, y estando fuera, ustedes empiecen a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. El Señor les va a decir, no sé de dónde sois. La puerta es angosta porque Cristo precisamente es la única puerta y el arrepentimiento y la fe son las únicas vías de admisión. Y en el juicio final la puerta se cerrará y los que ahora son indiferentes a Cristo van a reclamar encontrar la puerta y entrar en él. Y triste y lamentablemente ya oportunidad no habrá. Entonces se van a comenzar a decir, delante de ti hemos comido y hemos bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero ¿saben cuál será la respuesta? No sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Allí precisamente será la estadía en el lugar de llanto y crujir de diente, porque cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Entonces los judíos consideraban hallarse automáticamente en el reino de Dios debido a su vínculo con Abraham. Bueno, como somos descendientes de Abraham, vamos directico, no. Mientras que los gentiles creyentes, quienes fueron llamados los postreros, entrarán en el reino, mientras que los judíos incrédulos, quienes fueron llamados primeros, serán excluidos. Así que nos damos cuenta, aquí cuando dice, vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y así dice, los postreros que serán primero y los primeros que serán postreros. En aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo, sal y vete de aquí que Herodes te quiere matar. Esto nos recuerda a lo que vivió también Nehemías y a lo que vivió el profeta, también a los que se le acercaban es posible pues que los fariseos hayan estado tratando de introducir a Jesús en Jerusalén o en algún otro sitio donde poder capturarlo. Y con esa malicia, el Señor Jesús él no estaba amenazado por una conjura política y continuamente su camino predeterminado, plenamente consciente de lo que es camino. Él debía viajar a Jerusalén, claro que sí, como parte del programa divino. Hoy y mañana, esta expresión hebrea sugiere a un corto e indeterminado periodo de tiempo, seguido a un inminente e inevitable final. El real peligro de muerte no provenía de Herodes, sino de los líderes religiosos de Jerusalén, así que sencillamente la maldad se disfraza de bondad. Según ellos, no, vete porque vamos a resguardarte, vete. Y el Señor le dice, vaya, díganle a aquella zorra que echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. Y al tercer día entonces ya culmino mi obra. Sin embargo, el Señor declara que era necesario que él siguiera su camino, ese plan divino, porque no es posible que profeta muera fuera de Jerusalén. Entonces, triste y lamentablemente el Señor llora, lamenta por Jerusalén, cuando él dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos?
debajo de sus alas y no quisiste. Y entonces llega esta triste sentencia: vuestra casa os será dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. De esa manera el Señor entonces da la triste realidad de su pueblo. ¿Cuántas veces el Señor ha querido juntar como la gallina a sus polluelos? Pero no quisieron. ¿Y cuántos profetas no mataron? ¿Cuántos profetas no insultaron, humillaron, vejaron? Preferían escuchar a los profetas falsos. Triste y lamentablemente así fue. Mientras que Nínive, un solo profeta emitió la sentencia de Jehová e inmediatamente corrieron a arrepentirse. Qué ironías, ¿verdad? Dios tenga misericordia y nos ayude. Bueno, vamos a tener la oración de cierre para saludar a nuestros fieles oyentes. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes, que nos diste en este día, Señor, de leer tu palabra. Gracias, Señor. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues ante tu presencia, Señor, no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, Señor, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a corregir, transformando nuestras vidas, Señor, con el poder de tu palabra. Oh Padre, te damos gracias por los hermanos que se conectaron en este día desde los Estados Unidos, desde Alemania, desde Colombia, desde Chile, desde México, desde Panamá, desde Honduras, desde Colombia. Gracias, Señor. Bendice cada oyente. Guarda, Padre bueno, cada niño. Bendíceles, Señor. Hay muchos niños que asisten a las escuelas sabáticas, que en ellos pueda crecer el temor santo en su corazón. Ten misericordia, Señor, de los jóvenes que puedan permanecer en ti, que huyan de las pasiones juveniles que acechan sus almas, Señor. Los adultos, conforme a nuestras responsabilidades, estamos en tus manos. Bendice y guarda los matrimonios, Señor. Muchos han sido rotos por el enemigo, pero si tú quieres, Señor, puedes construir, edificar. Ten piedad de los padres, danos la capacidad, la sabiduría para guiar a nuestros hijos por el camino de la santidad, y que nuestros hijos sean obedientes, Señor, que puedan adueñarse de esa bendición que da el honrar a sus padres, pues largura de años tendrá y todo le saldrá bien. Te presentamos los ancianitos, Señor. Muchos han iniciado esta carrera de fe desde niños, otros desde muy jovencitos, y aquí han permanecido como evidencia clara que te aman, que hasta el último día de sus vidas, Señor, ellos puedan tener su bandera de la fe muy en alto, Señor. Ten misericordia de cada uno de ellos. Te presentamos, Señor, los enfermos. Muchos han sido sanados. Te glorificamos por ese milagro que has hecho. Pero hay muchos, Señor, que siguen padeciendo de diversas enfermedades por las cuales seguimos orando, porque Señor, si tú nos sanas, en vano trabaja la ciencia. Ten compasión, Señor, de nuestro hermano el apóstol Cecilio García. Sigue haciendo una obra especial en tu siervo, Señor. Así como te presentamos la recuperación de nuestra hermana Berenice Arias, también en tus manos está. Te damos gracias, Señor, por las mejorías de los hermanos que están recibiendo tratamiento, por Lauri, por Nathan, por Natanael, Señor. Apiádate de ellos, ten compasión. Así como te presentamos la salud de José Elías, de Alan, Señor, está delante de ti, Padre bueno. La salud de nuestra hermana Raquel López, Señor, ten misericordia, así como de Lucita Correoso. Ten misericordia, Padre bueno. En ti hay solución, tú tienes respuesta a cada una de nuestras situaciones difíciles, Señor. Ten misericordia, Padre bueno, porque ¿a quién iremos, Señor?
¿Dónde podremos encontrar solución si no solo en ti? Tú has llevado nuestras cargas y por tu llaga fuimos nosotros curados, Señor. Gracias por la fe. Gracias por este día maravilloso de preparación, que pongas en nuestro corazón ese anhelo ferviente de ir a tu casa a rendirte adoración, Señor. Ayuda, oh Dios, a este país que está pasando por situaciones difíciles. En tus manos está, así como la paz del mundo, el cual nos insta a orar, Señor. Seguimos orando por las situaciones adversas que se están viviendo. Sabemos que hay situaciones difíciles que están sucediendo porque es cumplimiento de tu palabra. Ayúdanos a estar preparados. Convierte nuestras mentes y nuestros corazones, que fielmente podamos vivir conforme a tu voluntad. Quédate con nosotros, Señor. Te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.